Buenas noches, hermanos. Seguimos con el estudio de Santiago y hoy día vamos a continuar con los versículos del 2 al 4. 2, 3 y 4 son los versículos que vamos a estudiar y vamos a hablar sobre la práctica del gozo cristiano. Santiago nos habla sobre el evangelio práctico, cómo vivir el evangelio. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Y una de las primeras cosas que aclara Santiago, entrando ya en el cuerpo de la carta, esta introducción, que está entre el versículo 2 hasta el versículo 27 del capítulo 1, nos habla primero de esta práctica del gozo que debe tener todo creyente debe vivir en un gozo cristiano. El mundo, por supuesto, tiene distintas visiones del gozo, que es distinto al gozo cristiano. Y muchos cristianos cuando se ingresan a la iglesia tienen este choque de entender qué es el gozo y qué no es el gozo. En el mundo el gozo representa algo pasajero, un disfrute momentáneo. De hecho hay un postre que el Canal 13 decía que iba a volver ahora, un postre que yo me acuerdo cuando era niño, que se llamaba precisamente así, se llamaba gozo, ¿no? Era el gozo que usted podía tener en este pequeño tarrito de postre y podía comerse hasta que se acabara, ¿no? Y eso era lo que dura el gozo. Eso es lo que es el gozo del mundo. El gozo es simplemente un instante, un momento de placer. Eso es un gozo. El gozo cristiano es algo mucho más grande y que Santiago aquí nos está enseñando a ser gozosos. Y vamos a estudiar hoy día los pasajes que se encuentran entre el versículo 2 al versículo 4 del capítulo 1 de esta carta de Santiago. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, y para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Eso dice en estos versículos Santiago. Vamos a ver que en estos versículos se está hablando principalmente de 3 puntos, que es el primero, que es el gozo en medio de las pruebas. El cristiano debe sentirse gozoso en medio de las pruebas. Eso es lo primero que nos dice Santiago en esta carta. Luego nos habla en el versículo siguiente sobre el gozo de la perseverancia cristiana. Hay un gozo en la perseverancia y finalmente un gozo también en la plenitud, en la madurez cristiana. Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy día. Acompáñenme a analizar estos versículos que estamos estudiando. Parte diciendo: tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, lo que está invitando Santiago en estos versículos es que nosotros deberíamos considerarnos a nosotros mismos como gozosos. Nosotros debemos pensar de nosotros mismos como personas gozosas. Nosotros como cristianos tenemos que estar gozosos. Gozosos, por supuesto, al saber que Cristo, nos liberó. Cristo nos liberó de las ataduras del pecado. Cristo, a través de la sangre en esa cruz, nos acercó al Padre y hoy podemos estar gozosos en que podemos tener esa relación cercana con Él. Estar gozosos en la verdad revelada en la palabra. Estar gozosos en nuestra seguridad que tenemos en nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí Santiago nos está hablando de que nosotros, además de al tener esas verdades claras en nuestra mente, nosotros también debemos considerarnos gozosos al caer en distintas pruebas o tentaciones. Cuando nosotros estemos por ahí y podemos caer, podemos hallarnos en una prueba. Y nos está hablando específicamente acá de persecuciones cristianas que podían estar viviendo los primeros cristianos en Jerusalén, en este caso, o en las inmediaciones cercanas de la Palestina del primer siglo. Ya habíamos hablado durante eso, durante la primer devocional. Por ejemplo, las persecuciones que podían estar sufriendo en Siria o en las cercanías, no sé, en Chipre.
Pero aquí no está hablando sobre persecuciones o algo particular, aquí está hablando Santiago sobre los problemas normales que tiene un cristiano, sobre los problemas normales que nosotros vivimos. Tal vez nosotros nos vemos tentados a caer en un pecado de la ira, pecado, no sé, del deseo carnal, pecados distintos, y nosotros nos podemos ver tentados de explotar ante distintas circunstancias, pecado de tal vez hablar de más, y podemos estar tentados en determinado momento a caer bajo nuestro propio pecado a través va a caer bajo nuestras propias concupiscencias, como dice la Escritura, nuestros deseos fuertes. Pero también está hablando de otro tipo de pruebas, tal vez pruebas, por ejemplo, insultos al predicar el Evangelio, no cosas que necesariamente tengan relación con nuestra vida o con nuestros deseos más íntimos, nuestros deseos más fuertes, sino está hablando de insultos al estar predicando el Evangelio, tal vez persecución, pero no tan solamente ese tipo de pruebas que tiene que ver con el predicar el Evangelio, también está hablando también de cuando nosotros pasamos por pruebas referentes a la pérdida de una persona amada, o a la pérdida tal vez de nuestra propia salud, o a la pérdida tal vez de nuestra posición económica. También son pruebas que están en la vida del creyente. Pero el cristiano debe responder con El cristiano debe responder con la seguridad de que Dios está por sobre esas cosas que nos puso Dios mismo a nosotros para que podamos vivir. Dios está por sobre las riquezas. Dios está por sobre las enfermedades. Dios está por sobre las pérdidas de un ser amado. Dios está por sobre las persecuciones y los problemas que podamos vivir. Dios está por sobre eso y nosotros tenemos que vernos como gozosos, entendernos a nosotros mismos como gozosos en medio de estos problemas. Y algo interesante es que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es a Pablo como ejemplo de gozo. De hecho, hay una carta entera que escribió Pablo, y ustedes, la mayoría de ustedes deben conocer, que es Filipenses, que habla precisamente del tema del gozo cristiano. El creyente debe vivir en gozo. Y escribe ahí en el capítulo 2:17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me gozo y regocijo con todos vosotros. Él está gozándose, aunque, fíjese, dice, sea derramado en libación. Ahí está hablando de que su propia sangre sea derramada por el Evangelio, como un sacrificio. Él aún así se siente gozoso de predicar el Evangelio, de entregar el Evangelio. Y se siente gozoso también por esta salvación tan grande que está en Cristo. Pablo incluso tenía esta como problema, esta, que no quería, no quería, no sabía que era mejor si permanecer en este cuerpo para entregar el Evangelio o ir a la presencia del Padre. Imagínense, nosotros pensamos inmediatamente, vamos a la presencia del Padre. Para Pablo, él tenía era tan gozoso en entregar la palabra que lo demás parecía menos, parecían cosas pequeñas. Pablo es un ejemplo de gozo, pero también lo encontramos como Pedro y Juan. Aquí en el versículo 40, después en el libro de Hechos, versículo 7, perdón, capítulo 7, y en el versículo, perdón, capítulo 5, versículo 41, después que Pedro y Juan salieran del concilio, después de ser acusados, ¿no es cierto?, después de ser encarcelados, fíjese lo que dice aquí el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos,
les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Eso fue lo que dijo el concilio sobre Juan y sobre Pedro. Y dice el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo, el nombre de Dios. Ellos también viven en gozo en medio de este dolor, en medio de la prueba. Hay personas que se entristecen cuando pasan por una prueba. Hay personas que decaen y que caen en este mar de la desolación al verse enfrentados a los problemas del cristiano. Hay personas que van y apenas tienen una enfermedad o alguna muerte de un ser cristiano, empiezan a levantar la mano contra Dios y a decir, ¿por qué lo hiciste? Hay personas que al decaer su economía empiezan a sentirse frágiles y ya no saben qué pensar en cuanto a Dios. ¿Qué fe más débil es esta? Esa fe, por supuesto, no genera ningún gozo porque no es ninguna fe. ¿Usted a qué grupo de personas pertenece? ¿Al grupo de personas que ante las persecuciones se consideran gozosos? Aquellas personas que ante los problemas de, de, de entregar el Evangelio se consideran gozosos. Aquellas personas como Pablo, como Pedro, como Juan, que aunque estén en enfermedad, aunque hayan perdido personas, ellos están gozosos porque saben la salvación tan grande que ha dado Cristo, que ha dado el Padre a través de Jesucristo, que entienden el sacrificio de Dios en esa y el valor infinito de esa acción. Que Dios nos pueda llamar hijos de Dios y seamos hijos de Dios frente a su presencia. O son aquellos que toman eso como algo menor y están preocupados más de la salud, están preocupados más de la economía, están preocupados más de sus propios problemas. Aquellas personas que decaen ante estas persecuciones, ante estos problemas, ante estas tentaciones, aquellos son como estas plantas que crecen en medio, ¿no es cierto?, esta semilla que es plantada en medio de los espinos. Esa fe no crece, es una fe débil o una fe inexistente. ¿Usted a qué grupo pertenece? ¿Se considera gozoso en medio de la tentación? El segundo punto es el gozo en medio, el gozo de la perseverancia cristiana. Hay un gozo en la perseverancia, en seguir. El texto dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo, ahí ese es un verbo que está hablando o está describiendo, está formuleando en forma adverbial, ¿verdad? Palabra técnica, perdón, técnico en esto. Y está hablando sobre este producir gozo. Dice que la prueba produce gozo al saber o sabiendo o al estar entendiendo que la prueba aprobada está produciendo perseverancia. Eso es lo que está diciendo este versículo. Lo repito. Dice que la prueba produce gozo al saber o al estar entendiendo. Nótese, el estar comprendiendo. El cristianismo es mucho de entender las cosas, es mucho de mirar, de saber entender la realidad. Fíjese, al estar entendiendo, al entender qué cosa, que la prueba aprobada está produciendo perseverancia. Aquí me voy a poner un poquito técnico, hermanos, y espero que ustedes no se enojen conmigo, pero ustedes saben que yo estudio desde el texto griego.
no estudio el texto que encontramos acá, ni saco estos pasajes desde un devocional específico, sino que estudio el texto griego para poder traer estos pequeños devocionales o predicaciones. Y eh, la palabra griega que se traduce como prueba en estos versículos, tanto en el versículo 2 como en el versículo 3, son palabras distintas en el griego. Perdón que me ponga técnico. La palabra que se traduce como prueba en el versículo 2 es la palabra peirasmos, mientras que la palabra que se traduce como prueba en el versículo 3 es la palabra doquimión, o doquimio, mejor dicho. ¿Qué pasa ahí? Es que son palabras distintas que tienen distintos significados. La primera, peirasmos, significa prueba, tentación, mientras que la segunda, doquimión, significa, o doquimion, perdón, significa una prueba aprobada. Como alguien que, así como lo dice en Primera de Pedro, que habla sobre este crisol donde la fe es probada y aprobada. Si usted recuerda el capítulo 1 de Primera de Pedro. Ahí está hablando sobre esta misma palabra, que es como probar un metal y que este metal salga aprobado. Y es en esa aprobación, en esa prueba aprobada, es la que produce paciencia, es la que produce la palabra perseverancia. La paciencia que habla aquí este versículo no es la paciencia que tiene Penélope esperando en el tren a su amado, como dice la canción de Serrat. No. La paciencia que habla aquí la escritura en general es la paciencia que se traduce como la resistencia. Ese ser resistente a pesar de los golpes, ese ser como monoporfiado, en que indistintamente de los golpes nosotros permanecemos y estamos de pie. Esa es la perseverancia, esa es la paciencia cristiana. Y las pruebas provocan precisamente eso. Al nosotros tener al pasar por una prueba, al tener un pecado, ¿no es cierto? Y más bien al pensar un pecado, a estar tentado a un pecado, no al actuar en el pecado, sino al estar tentado a actuar en pecado. Y nosotros salimos de esto y actuamos en fe, aprobamos esa prueba. Estuvimos tentados, por ejemplo, a hablar mal de alguien, un pecado. Y nosotros quisimos, nos mordimos la lengua, aprobamos esa prueba. Y esa prueba por la fe va a producir perseverancia, que yo persevere. Aún más cuando esas pruebas no son tan pequeñas como la que acabo de dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando esa prueba tiene que ver con, con en estar en persecución, en ser ofendido dándole la vida? Y yo insisto, persevero en entregar el evangelio. Eso a mí me da una seguridad de que mi fe es verdadera. Mi fe es aprobada. Y eso da gozo, el gozo de la prueba aprobada. Al saber que en medio de una tentación nosotros podemos actuar con fe. Es porque tenemos una fe verdadera, una fe que va más allá de la humanidad. Es una fe divina. Porque todo lo del hombre dice que actúe hacia otro lado. Pero es Dios que hace que nosotros podamos ver a través de esa fe. Esa prueba demuestra que nosotros tenemos una fe verdadera. Y esa fe verdadera nos hace perseverar en el Evangelio. Y eso nos debería llamar algo al gozo. La perseverancia llama al gozo, el gozo de la perseverancia. Hay un ejemplo que siempre doy, un ejemplo, ustedes conocerán miles de ejemplos simples. Mi tío René es una persona cristiana que fue anciano de una iglesia pentecostal.
Es el ejemplo más cercano que tengo de una fe verdadera en mi vida de joven, antes de ser cristiano. Él también era un ejemplo y yo lo quería mucho. Y mi tío René fue una persona que tuvo muchos problemas económicos durante la década de los 80, pero él era un hombre de fe, él era un hombre. Y, y un día quedó sin alimento, pero él confiaba, había una fe en su actuar siempre. Y mi tía le dijo, prácticamente quejándose, ¿no? Que lo único que quedaba en la despensa era una bolsa de poroto, una bolsita pequeñita que alcanzaba para hacer la comida del día, nada, el almuerzo. Ya para la 11 no había nada, y no había dinero, no había nada. Entonces mi tío relajado estaba ahí, siempre cuenta que estaba con su Biblia leyendo, ¿no? Se dedicaba mucho a leer la escritura. Y le decía, mija, hágalo. Es lo único que hay, no hay otra cosa. Y cuando estaban cociéndose esos porotos, apareció ahí una camioneta llena de alimentos. Y días más tarde le ofrecieron un trabajo a mi tío y él ya no tenía que estar preocupado de esos alimentos. Mi tío cada vez que cuenta esa historia llora, porque contaba ya no está sobre este mundo, está ante la presencia del Señor. Él lloraba. Él lloraba ese gozo de ver la respuesta, de palpar la respuesta de Dios en forma física, como nosotros también lo podemos haber hecho. Hay muchos ejemplos al respecto. Y esa respuesta ante un momento de prueba, ¿no? En ese caso fue el hambre, pobreza, fue un momento de prueba. Pero él tuvo fe, no se desesperó, confió en Dios. Así nosotros también, al perseverar, al confiar en Dios y al ver nuestra respuesta en fe, nosotros vamos a perseverar en fe, y eso va a producir cosas. Porque cuando vengan los problemas, sabemos que Dios actúa sobre sus hijos. Sabemos que Dios da tranquilidad. Cuando actuamos, cuando aprobamos esta, esta prueba, nos va dando esta paciencia, nos va forjando esta perseverancia, vamos construyendo esta perseverancia a golpe, probando y sabiendo que Dios va a responder. Va a responder. Finalmente, hermanos, en el versículo 5 dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es que en la madurez del cristiano también hay gozo. La perseverancia va a llevar que nosotros como cristianos crezcamos más en madurez. Van a venir problemas, tal vez van a partir con problemas más pequeños y van a ir aumentando los problemas, tal vez hasta que lleguemos incluso a la persecución. Pero el cristiano maduro va a estar en gozo incluso en eso. Porque hay como una escalera divina. Primero está este gozo en medio de las pruebas, sabiendo que si actuamos con fe, esa prueba aprobada nos va a producir perseverancia. Y esa perseverancia nos va a hacer crecer a la madurez, a la imagen. Qué precioso. La perseverancia nos hace crecer. Y los golpes de las pruebas nos hacen forjar, nos hacen construir esta perseverancia. Qué hermoso. Y muchas veces nosotros nos quejamos de estos problemas, nos quejamos de las pruebas, nos quejamos de todas estas cosas. Cuando estas pruebas son precisamente las que van construyendo nuestra madurez.
Si nosotros siempre estuviéramos como en un vaso de leche en nuestra vida, no habría crecimiento. No habría tal vez una seguridad de que Dios está con nosotros, o conmigo, con usted. Pero en medio de las pruebas, hermano, usted va a ver que Dios está con usted. Tal vez está con problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, problemas en el trabajo, problemas sexuales. La invitación hoy día es a actuar en fe. Porque esa fe, esa prueba aprobada, al actuar en fe, va a producir esta perseverancia. Lo va a hacer más duro, por así decirlo, más firme como cristiano. Y va a avanzar en más. Y eso lleva al gozo. Lleva al gozo cristiano. Porque el gozo cristiano se practica en las pruebas diarias. Todos los días nosotros estamos viviendo distintas pruebas. Estamos luchando con nuestros pecados. Estamos luchando contra las ideas del mundo, que muchas veces llegan coladas hasta nuestras casas, hasta nuestros hogares. Estamos luchando incluso contra el mismo Satanás, el Señor y Dios de la mentira. Estamos luchando contra ese demonio mentiroso. Y la invitación es en medio de estas pruebas diarias, no bajarlo, tener la completa armadura de Dios para vivir esta vida. Nosotros ya hemos estudiado, porque tenemos la salvación, la palabra, el evangelio, la verdad. Avancemos con estas armas que nos ha dado Dios mismo, con esta vestidura, para poder enfrentar estas pruebas diarias, porque esta prueba diaria nos va a dar gozo al ver cómo nosotros perseveramos en el Evangelio, a ver cómo nosotros perseveramos en nuestra vida cristiana. A pesar de los problemas, a pesar de los golpes, nosotros estamos ahí, de pie. Y eso va a dar gozo, hermano. El gozo, el gozo que nos vas a hacer, que nos va a convertir o nos va a hacer a cristianos más resistentes. Más cristianos más resistentes, que así como mi tío René, no van a caer en tristeza o en pena ante una necesidad económica extrema como la que vivió. O tal vez ante enfermedad, tal vez ante muertes de seres, tal vez ante persecución. Vamos superando de a poco estas pruebas y eso nos va a llevar al gozo. El gozo también que vamos a encontrar en la madurez, el gozo de ir creciendo, el gozo de ir avanzando cada día más en este mundo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que un día el gozo sea completo. Cuando venga nuestro Señor, nos tome donde estemos. Si es que llegamos vivos, ¿cierto?, al momento del arrebatamiento. Y nos tome, ¿no es cierto?, y nos juntemos, nos unamos en las nubes. Amados hermanos, el gozo es completo hoy, cada uno de nuestros días que vivimos con Cristo. El gozo es completo cada uno de los días que estamos nosotros creciendo en perseverancia, en fe. El gozo es completo cuando vamos creciendo. Y el gozo también será ese día, cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque tú estás con nosotros y cada uno de los que son tus hijos. Señor bendito, llévanos a comprender este gozo, para que podamos ver el gozo de en medio de la prueba, el gozo en medio del dolor, y podamos crecer, Señor, en la perseverancia, al ver aprobada nuestra fe,
al ver aprobada nuestra, nuestro conocimiento en medio, en medio de todos los problemas que podamos tener. Señor amado, danos gozo en esa percepción. Y también, Señor, te pido que cada uno de nuestros hermanos y nosotros mismos, Señor, y yo mismo, vaya creciendo en madurez para reflejar más y más la imagen de Cristo, porque sabemos que eso también llega. Señor, que este gozo cristiano sea eterno, porque sabemos, Señor amado, que vamos a estar ante tu presencia y tenemos la confianza. Y eso, Señor, esta, Señor, es nuestra esperanza de que nos mantengamos siempre en pie, perseverando, creciendo en fe cada día más, para estar gozosos ante ti eternamente, en tu presencia, aquel día. Gracias, Señor amado, y dejamos esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo, quien está pronto a venir. Amén. Amén, hermano, y buenas noches.